Muy buenos días. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo del tema de derrota de la distancia cultural sobre los temas de comunicación. Mi grupo está conformado por Adipe Laonia, Akemi Bendezú, Natalia Díaz y Romina Santa Cruz. Uno de los sucesos importantes en la prensa escrita peruana durante el siglo XX fue la aparición de los llamados periódicos tabloides. Este término se utilizó para todos los diarios con titulares exageradamente grandes e información muy sintetizada y reducida. Recordemos que anteriormente los periódicos trabajaban con un perfil más formal. El 7 de abril de 1912, tras la hundida del Titanic, la Crónica hizo su primera publicación, teniendo una acogida muy grande por el público peruano. Y esto se debió a que aprovechó y sacó una información muy minuciosa acerca de este acontecimiento. Después de la caída de Augusto B. Leguía, hizo su aparición el diario Última Hora. Este fue fundada el 13 de enero de 1950. Algo característico de este periódico es que utilizó por primera vez en la historia periodística la jerga criolla en sus portadas y también en sus titulares, ya que tras las migraciones andinas de esos entonces, la cultura criolla había sido apartada. El 11 de junio de 1962, con el titular Belaúnde o Haya de la Torre, solo Dios sabe, se presentó al público tacneño el diario Correo. Se creó con el objetivo que la población tacneña pudiera enterarse de lo que estaba sucediendo tanto fuera del país como en los interiores. Para finalizar, el 14 de marzo de 1968, Ojo, uno de los diarios que aún circulan y se encuentran en los kioscos peruanos, con su titular Señor Presidente, esto no está corrompido, hizo su aparición. Este periódico abarcó y abarca temas sobre política, economía, eventos, espectáculos e intereses internacionales, Era entre mi tema, otros la temas. radio. La radio tuvo sus inicios un 15 de junio de 1925, con la primera transmisión de OAX-AM, que era propiedad de Korean Broadcasting Company. Luego pasó a nombrarse Radio Nacional de Perú, OAX-4A. Recuerdan la llegada del legendario Augusto Ferrando con las transmisiones deportivas, junto a Juan Sedó. De esta forma, a lo largo de los años, ha mantenido informados a los peruanos con los acontecimientos más resaltantes de la historia nacional. Con un eslogan en particular: la radio está más cerca de la gente. Televisión en blanco y negro recién llegó en enero de 1958 con el primer canal experimental educativo. Ya para los años 60, el uso de la televisión en las casas se estaba volviendo habitual, pero aún así no era fácil conseguir uno de estos aparatos y solo gente adinerada podría darse el gusto de tenerlas. Ya para 1968, la televisión se estaba volviendo un poco más necesaria y su compra incrementó aún más. La televisión a color se transmitió por primera vez en Estados Unidos en 1966 y casi 20 años después en Perú. Fue emitida en 1978 en vivo por el Canal 7, pero fue recién en el Mundial de Argentina donde los peruanos empezaron a interesarse más en los colores. En octubre de 1979 se anunció oficialmente la venta de televisores a color y las empresas promocionaban la venta de este nuevo aparato. De todos modos, en estos años era un lujo tener un televisor con estas características y no muchos pudieron disfrutar de este beneficio. Sin embargo, el avance fue progresivo y la demanda de televisores se incrementó hasta volverse cada vez más accesibles y así llegar a ser parte de nuestra vida diaria. Se denomina televisión basura a aquellos programas de entretenimiento los cuales explotan el morbo, el escándalo y también el sensacionalismo para atraer a su audiencia. Pero no fue ajena a la expansión de este nuevo tipo de programas, sino también que empezaron a aparecer más seguido en el siglo XX. También hay que tener en cuenta que el surgimiento de estos en el Perú pudo ser también aprovechado por el gobierno peruano al hacer uso de estos programas de farándula, de chismes, concursos, telenovelas, para poder de una manera escondida contribuir con ignorancia del pueblo a los problemas políticos. Y con el paso del tiempo, este empezó a tener un mayor impacto y fuerza sobre todo el público adolescente y joven gracias a los realities y a los programas de chismes.
En sí, la TV Basura ofrece tres variantes. La primera serían los programas de historias relacionadas con famosos, no solo peruanos, sino también del mundo y chismes. La segunda sería aquella de los talk shows o programas de entrevistas. Un gran ejemplo de esto podría ser el personaje de Laura Bozzo. Y la tercera variante serían los noticieros, pero solo aquellos que se inclinan a un sensacionalismo en donde muestran al público escenas y hechos tanto violentos como escandalosos. Un buen ejemplo de un personaje representativo de la TV peruana en general sería Gisela Marcalce, la cual se hizo muy famosa y aceptada por el público peruano desde 1987, cuando tuvo su primer programa concurso llamado Aló Gisela. Ella es una de las figuras más relevantes de la televisión peruana, además de que al tener diversos programas célebres, por medio de los años ha creado un público televidente bastante extenso, por lo que personas de varias edades la conocen o han escuchado hablar de ella. Eso, si bien la tendencia es a la baja, aún tiene impacto porque tiene público en objetivo. Estamos hablando que son personas de pie, es decir, las personas que están en la calle, que se trasladan de un lugar a otro. La verdad que sí, considero que mucha de la población peruana sigue consumiendo el periódico tanto en Lima como en las regiones del Perú. La prensa escrita ha perdido fuerza como elemento de impacto en la sociedad peruana. Y esto es explicable, porque la gente se ha retraído de comprar periódicos en físico. Las noticias que los periódicos dan pueden ser también encontradas en los canales de televisión y en la radio, que son más accesibles a la población. No creo, porque la radio sí puedes escucharla mientras que haces otras actividades. Por ejemplo, en provincias, la radio es, digamos, el medio de comunicación masivo, más no la televisión ni el periódico. Yo creo que sí hay una posibilidad, pero no es muy cercana, ya que la televisión no ha sustituido completamente a la radio por el precio de este aparato y también porque muchos canales televisivos no transmiten música, que es lo que hace que muchas personas escuchen la radio. Yo pienso que la radio no va a desaparecer. Es el medio de comunicación más versátil, que más acceso tiene en el mundo. La radio se mete a los hogares sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Basta que tengas un aparato, un teléfono, para recibir la señal de la emisora que tú prefieras, no solo de tu país, sino de cualquier parte del mundo. Es mínima, pero es que para todo hay un público objetivo. La radio normalmente son programas de información noticiosa, pero también tienen su lado de música, ¿no? Como para sectores más juveniles, en los cuales pueden tocar temas más de la farándula, público que va dirigido, ¿no? Bueno, yo creo que la radio se enfoca más en transmitir la información y yo considero que no brinda mucha cobertura a los programas de entretenimiento, que prioriza la información y el entretenimiento mediante la música. La radio tiene sus espacios faranduleros, pero en menor medida que la televisión, por ejemplo. La radio no se presta porque la farándula es imagen, ¿no? Es color, es fanfarria, es pues despliegue de escenografía. Para todo público hay un programa, hay un producto, hay un servicio y hay consumidores. ¿Por qué existe el programa basura? Porque existe una demanda. Pero mientras que exista esa demanda que es muy fuerte, va a haber anunciantes que auspiciarán esos tipos de programas, ¿no? Yo creo que negativo porque muchas personas en el Perú dejan de hacer muchas cosas importantes por estar al pendiente de este tipo de programas. Si bien es bueno de vez en cuando relajarse viendo estos programas, yo creo que muchas personas se han vuelto dependientes a ellos, ¿no? La televisión basura ha sido muy buscada y sigue siendo muy buscada, especialmente por los estratos socioeconómicos C y D, C, D y E. Y evidentemente ha tenido un impacto negativo en la formación de la conciencia crítica de las personas. No es algo tan impactante en el tema de, mientras que tengan la fuente de dónde han conseguido la información y cómo la hayan presentado, eso depende del receptor, de quien ve el programa y puede ver el tema de cómo asimilar dicha noticia. Si uno es susceptible,
esas noticias, tanto políticas como de la sociedad, te pueden impactar fuerte. Pero si uno es más coherente con lo que escucha y sus acciones, es manejable, ¿no? Yo creo que es evidente que muchos medios de comunicación están controlados por empresas. Esto se hizo más evidente en las elecciones, ¿no? Donde veíamos mucho favoritismo hacia uno de los candidatos. Totalmente comprometidos. Lo que se transmite son intereses políticos partidarios que tratan de inducir a la gente a respaldar el modo de pensar de las empresas que gestionan esos medios de comunicación. La televisión es un medio en el cual uno puede visualizar la noticia, escuchar la noticia y sacar sus conclusiones al respecto. Yo creo que es la radio, ya que es un medio más global, ya que llega desde el lugar más privilegiado del Perú hasta el más pobre, que es un medio fácil de usar y no muy costoso. Digo que el medio más eficiente es la radio, sin que esto significa que sea el medio que brinda la noticia más óptima. La radio está más cerca a la gente. Esa es su virtud y por eso es más eficiente. En conclusión, según hemos ido analizando las entrevistas comparando con el informe realizado, encontramos ciertas similitudes referente a la pregunta: ¿usted cree que la radio desaparecerá con el paso del tiempo? A lo que nuestros entrevistados hacen notar la versatilidad de la radio, siendo esta muy crítica sobre su permanencia hasta hoy en día, confirmando que este es un medio masivo gracias a su alcance, explicó en nuestro informe. Por otro lado, observamos que nuestros entrevistados se inclinan por la música que la radio ofrece con mayor facilidad, siendo esta una ventaja señalada anteriormente frente a otros medios de comunicación. En los avances que identificamos con mayor notoriedad en la sociedad peruana es la mayor comunicación que hoy existe gracias a la expansión que los medios de comunicación ofrecen, dando facilidad a la propagación de noticias o información cultural que se pueda transmitir. Como también vemos que hoy en día se está dando mayor atención a la televisión basura que solo contribuye a la ignorancia frente a la realidad. Alberto Fujimori y su gobierno lo propagó de tal forma que el pueblo no toma importancia en lo que ocurría frente a su reelección. Lo que podemos hacer, cada uno de nosotros, es discernir dándole mayor importancia a qué contenido es productivo, y podemos sacarle provecho culturizándonos y fomentando una conciencia crítica. Además de identificar que cada noticia es imparcial, y que solo busca inclinar la balanza a su favor, beneficiando a terceros. Por otro lado, respecto a los programas con contenido sáfiro y que atentan con la privacidad de los demás, y consecuente a esto nos alejan de la realidad, no hay que darles importancia, siendo selectivos con lo que consumimos.